Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Esperamos que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar, antes de comenzar el estudio, vamos a dar oportunidad de que se vayan conectando algunos hermanos de la iglesia. ¿Sí? Y antes de comenzar el estudio, hacía una reflexión hace un momento en mi cabecita, ¿verdad?, acerca de las religiones. Cada religión tiene en sí su propia identidad, su propia personalidad. Enumerarlas sería pues pasar mucho tiempo, porque son muchas religiones, y enumerar sus cualidades, su personalidad, sus intenciones, pues también nos llevaría otro tiempo. Y el propósito de este estudio no tiene que ver con las religiones del mundo, sino tiene que ver con la gente del cielo. Recuerdo que es el estudio que hemos estado tratando, la importancia, la relevancia que tiene el que sepamos cuáles son las características, cuál es la identidad, cuál es la personalidad de la gente del cielo, que a veces como que no tenemos muy definido, muy claro, y entonces solo tomamos el concepto de la religión, aunque muchos decimos no es religión, pero predicamos y enseñamos una religión propiamente. Y la gran realidad es que nosotros tenemos que entender nuestras posturas claras, qué pensamos, cómo pensamos, qué hay realmente en nosotros como creyentes, de la realidad del valor de lo que somos en Cristo Jesús. Entonces, en Semana Santa, bueno, hoy por lo que ha pasado con el COVID-19, pero ustedes saben que la inmensa mayoría de las religiones cristianas, pues magnificamos el evento de Semana Santa, y bueno, ya cada quien tiene definida su postura. Yo quiero retomar el estudio que comenzamos sobre la identidad, sobre la personalidad de la gente del cielo. Hemos hablado del espíritu de temor, un temor reverente a Dios. Hemos hablado también del espíritu de poder, porque es importante entender que el poder es muy significativo, tiene un concepto y una necesidad muy básica. Dice el libro de los Hechos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y entonces el poder del Espíritu tiene una necesidad muy real, y muy importante para todos nosotros los creyentes en Cristo Jesús, porque habla de poder, y hablamos de un poder no solamente sanador, sino un poder de vida, porque la palabra dice que no se nos concedió un espíritu de temor ni de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces el poder es facultativo para la vida, para la piedad, para la manifestación propia de la verdad que hay en nosotros de Jesucristo. Y a veces solo equivocamos los conceptos de poder con sanidades, pero la palabra nos enseña que hay espíritus de sanidades, que hay espíritus de hacer milagro también, que es un don que el Espíritu Santo da. Pero el poder tiene otra connotación mucho más profunda. Habla de la capacidad, también, por qué no decirlo, argumentativamente hablando, de poder comunicar un mensaje, y una vez comunicado el mensaje, pues dar las señales correctas de ese mensaje. No necesariamente tiene que haber señales, aunque normalmente siempre había señales. Conocemos la vida de Jesús respecto a su ministerio de poder, sanando a los enfermos, echando fuera demonios, tomando autoridad sobre espíritus, hablando con autoridad, con conocimiento de causa acerca de las cosas del reino. Entonces podemos entender que el espíritu de poder se manifestó en la vida de Jesús, como se manifestó en la vida de muchos otros, en la vida de Pablo, de Pedro, de Juan, de todos ellos, y en la vida de muchos cristianos a través de las edades, hermanos, hasta nuestros días. Pero más relevante es el poder que se manifiesta en la capacidad de realizar, en la capacidad de hacer, en la capacidad de manifestar la vida propiamente bien entendida, la vida de Dios, la vida de justicia, la vida de paz, la vida de santidad a la que la palabra se refiere. Hoy quiero hablar, hermanos, seguimos con el espíritu que cobija a la gente del cielo, ¿sí? El espíritu de consejo. Pero antes de entrar a la lectura, voy a retomar la lectura de Isaías capítulo 11, que es donde hemos estado tomando la base para este estudio, hermanos. Dice Isaías capítulo 11, versículo 1. Ya sé que ya se lo saben de memoria, pero yo no, así que lo voy a tener que leer. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor
de Jehová. Entonces vamos a hablar del espíritu de consejo, ¿sí? Esta tarde solo vamos a tratar ese punto del espíritu de consejo. A veces nosotros pensamos que aconsejar es lo más simple, lo más sencillo, pero realmente la verdad es muy complicado. Aconsejar por aconsejar a veces es más que edificante, destructivo. Me acuerdo hace mucho de una película que veía de Tintán, ¿verdad? Y él entabla un diálogo con la actriz entonces, creo que era Silvia Pinal, ¿verdad? Y en el diálogo la muchacha tiene problemas y él dice, no te preocupes, pero mira, es que si tú no aceptas esto, luego va a ser como mi prima, ¿verdad? Que por falta de esto luego se embarazó y empieza a cantar no sé qué cosa, como queriéndole dar un consejo para aliviar un problema que tenía, tratando de aconsejarla que no fuera a hacer algo malo y mejor que recibiera la ayuda. Entonces, la verdad, el consejo, si no viene de parte de Dios, normalmente a veces, bueno, hablamos el espíritu de consejo, que tiene un propósito y una razón. Ustedes saben que los profesionales, como los psicólogos, ¿sí? Estos terapeutas, bueno, su objetivo es aconsejar en base a la palabra que ellos tienen, en base a la lectura del comportamiento humano. Y entonces ellos aconsejan en base a lo que escuchan, ellos juzgan en base a lo que el individuo muestra y manifiesta. Entonces es cuando un psicólogo, una psicóloga, pues te va a asesorar respecto a lo que tú le comunicas, respecto a lo que tú estás hablando con ellos, y en base a eso ellos van asesorando, van aconsejando. Entonces el espíritu de consejo realmente tiene también su complejidad, hermanos, amén. Y vamos a mirar aquí. Entonces yo buscando una definición, ya vamos a entrar al estudio, buscando una definición sobre algo que me definiera bien sobre el espíritu de consejo, pues encontré esto. Dice así: espíritu de consejo, entre otras alternancias, tiene que ver específicamente con el arte de la planificación y la toma de decisiones, con el asesorar, el aconsejar y también el querer. Es un baluarte divino que solamente tendrá utilización a la hora de ser necesario para consolar almas angustiadas. Entonces, mucho de la labor, hermanos, de la psicología es aconsejar, asesorar, ¿me entienden? Poder ayudar a una persona basados en los problemas a los que esa persona se está enfrentando. Pero también es un atributo divino que nosotros tenemos que entender. Pero requiere conocimiento, obviamente, requiere preparación, o sea, requiere fundamentos propios, y a veces se nos olvida prepararnos, a veces a la gente se le olvida que hay que prepararse, que hay que leer, que hay que tener conocimiento de muchas cosas, de muchas. Aconsejar no solamente es algo que viene así como una iluminación, como algo, un destello y ya te aconsejo, no, obviamente exige y requiere una preparación como todo en la vida, y más un consejero cristiano. Me acuerdo que hace muchos años en la iglesia Maranata había un área que se llamaba consejería bíblica, y se aconsejaba obviamente con base a la palabra de Dios. Se emitían consejos matrimoniales hacia los jóvenes, hacia el noviazgo, hacia la relación de trabajo, a muchas cosas. Entonces era una asesoría obviamente basados en la palabra de Dios, propósito edificar y construir corazones en un consejo correcto, tratando de que la gente avanzara, trascendiera. Entonces nosotros tenemos que entender pues que el espíritu del consejo es una necesidad en la vida de los cristianos, que aparte es otra de sus características, forma parte de su identidad, de su personalidad. No es mucha gente dice, es que luego no sé qué hacer, no sé cómo aconsejar a mi hijo, no sé cómo aconsejarle respecto a este problema, o aquella situación, o esta otra. Y entonces, pues no tenemos palabras, no tenemos respuestas para muchos problemas que enfrentamos o que enfrenta nuestra familia o amigos o gente que se acerca simplemente para pedirnos un consejo. Y normalmente siempre decimos, como vuelvo a citar a Tintán, esto le pasó a una prima, o le pasó a mi comadre, o le pasó a mi compadre, y aconsejamos en base a lo que otros han padecido y han sufrido. Se nos olvida, realmente, como dicen por ahí, que cada cabeza es un mundo. Los individuos pensamos de diferente manera, ¿sí? Aunque seamos hombres y mujeres, pues cada quien piensa de diferente manera, y cada quien mira la vida de diferente manera y enfrenta la vida de diferentes formas.
porque las circunstancias son diferentes. Entonces vamos a tratar de entender un poquito más sobre este espíritu de consejo. Tener bien fundamentados qué significa tener la capacidad de aconsejar. Pues no solamente nos dice que tenemos una capacidad para aconsejar, sino también hemos aprendido a pedir consejo antes de aconsejar. Y obviamente el pueblo de Dios tiene que aprender primero a pedir consejo del que conoce el corazón, del que conoce todas las cosas, antes de aconsejar. Hay una historia en el libro de Josué, la historia de Josué, el siervo de Moisés, hermanos, a quien Dios le encargó de repartir la tierra y llevarlos el camino hacia la tierra prometida. Hay un momento en que ellos son engañados por no tomar consejo. Pero también de repente nos dice cómo nosotros, por no tomar consejo, o sea, somos engañados, y a veces en el engaño, bueno, pues tenemos mucha pérdida y no nos damos cuenta. Les voy a relatar esa historia. Dice en el libro de Josué, capítulo, ¿dónde estamos? Déjenme ver. Capítulo 9, Josué capítulo 9, mire lo que dice. Voy a leerlo desde el versículo 1, ¿dónde está? 14, de ahí voy a leerlo. Bueno, perdón, hasta ahí vamos a llegar, del 1 muy bien, del 1 hasta el 14. Dice: cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban de este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande, delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de lino rotos y remendados, zapatos viejos y recocidos en sus pies con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana, por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón rey de Hesbón y a Og rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decidles: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de lino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Fueron engañados. Ellos tenían las dudas. Tal vez ustedes son de aquí, pero no consultaron al Señor. A ellos ya les había acontecido en un problema a los de Jai, aunque aquí hacen mención los gabaonitas. Pero recuerden cuando Josué tiene aquella tremenda victoria sobre la ciudad de Jericó, hermanos, y cuando deciden ir y alcanzar la ciudad de Jai, una pequeña población, los ancianos le dijeron: no, ¿para qué castigas a todo el pueblo? ¿Para qué lo fatigas? Que suban unos cuantos hombres y ya, porque son muy poquitos. Y la Biblia dice que les mataron a 30 personas. 30 familias fueron enlutadas por causa de una mala decisión. O sea, un mal consejo tomado de quien no pedía consejo. Hay mucha gente que no pide consejos, pero es muy bueno para dar consejos. ¿No les ha pasado que hay gente que dice: es que deberías de hacer esto, pero ellos no lo hacen? Eso significa que es gente que está y sabe dar consejos, si lo pongo entrecomillado, pero jamás toma un consejo, y ni siquiera sus propios consejos. Entonces ustedes se pueden imaginar a los ancianos diciéndole a Josué: no hombre, ¿para qué batallas? Manda unos cuantos y todo, y ya conocemos el resultado. Bueno, si usted ha leído la Biblia, si no, rápido le paso el costo.
La Biblia nos enseña que el Señor le dijo a Josué el día que tomaron Jericó, que no tomara nada del anatema, que se deshicieran todo lo que tenía que ver con la idolatría del anatema, y no tomara nada, que todo fuera destruido. Y entonces Acán, creo, tomó algunas cosas de lo que conquistaron y lo escondió el botín. Y cuando Josué escucha el consejo de los ancianos y no toma el consejo del Señor, pues él envía a los hombres a pelear a Jai, hermanos, y el resultado son 30 muertos. Y luego Josué, pues molesto, angustiado, desesperado, enojado, desgarra sus vestidos y hace un reclamo al Señor, que ¿por qué pasó eso? ¿Por qué pasó esto, Señor? Si estamos peleando tus batallas, ¿por qué nos pasa esto si fuimos a hacer tu voluntad? Bueno, es muy simple, no tomó el consejo del Señor. Antes de ir a Jericó, Josué tomó el consejo que Dios le dio para la estrategia de la guerra. Pero esta vez, como no fue a consultar al Señor, sino consultó a los ancianos, bueno, los ancianos le dieron un mal consejo y las consecuencias están allí. Entonces, como diciéndole, si hubieras venido, voy a parafrasear, no dice así, pero si tú hubieras venido conmigo, yo te hubiera dicho que he pecado en el campamento por lo que hizo esta familia, y hubiéramos arreglado eso y no hubiera habido muertos, o no hubieran existido los muertos. Pero no tomaste el consejo y ese es el resultado. Y aquí en esta historia de los Gabaonitas volvemos a ver lo mismo. O sea, el pueblo decidió. Y cuando el pueblo decidió, Josué no puso ninguna objeción y aceptó, y tomaron lo que los Gabaonitas les estaban ofreciendo. ¿Y qué era? Provisiones viejas, palmoso, cosas como que, ¿para qué? Pero aún así los tomaron e hicieron alianza con ellos, cuando el Señor les había dicho que no hicieran alianza con los moradores de aquella tierra. Si algún día les interesa realmente, hermanos, deberían de leer el libro de los jueces. Después de leer el libro de Josué, deberían de leer el libro de los jueces y las consecuencias de no haber obedecido la voz del Señor o haber tomado consejo de él. Fueron engañados ciertamente por los Gabaonitas y le escribieron al pueblo de Israel, pero fueron engañados por no tomar consejo de la voz del Señor. Y escuchen, porque le habla a la gente del cielo. O sea, todas las religiones tienen sus consejeros, todas las religiones tienen sus asesores, todas las religiones tienen sus estatutos, sus normas, sus maneras, sus formas de cómo guiarse, de cómo conducirse, de cómo criar a tu hijo, de cómo tratar a tu mujer, de cómo tratar a tu marido, de cómo tratar a tu empleado, o cómo ser tú un trabajador honrado. Todo tiene un lineamiento. Pero cuando se trata de una realidad personal, cuando se trata de intereses familiares, personales, y nuestra toma de decisiones o nuestros consejos tienen que ser realmente certeros, que realmente puedan y deban ayudar a quien te pide el consejo, a quien se lo das, bueno, tenemos que hacerlo de veras con toda responsabilidad, porque un mal consejo acarrea muchos problemas, y esa es una muy grande realidad. Hay veces que la gente dice, es que lo hice porque fulanito me dijo que así lo hiciera. Son malos consejos, pero la gente no se detiene a pensar en un mal consejo, solo actúa porque confía en quien le dio el consejo. Y la palabra nos enseña que nosotros no podemos caer en eso, porque desoír el consejo del Señor es ir contra la voluntad de Dios. Y luego nosotros queremos que Dios arregle nuestra necedad, que Dios arregle nuestra mala toma de decisiones y luego que Él venga y arregle nuestros problemas. Yo creo que eso no es correcto, hermanos. No sé, ya les comentaba acerca de aquella hermanita en San Pedro de las Colonias, cuando me pidió consejo de cómo ella podía hacer funcionar su fe con relación a su hijo, porque ella oraba por su hijo y su hijo no cambiaba, y siempre en la misma situación, siempre en la misma circunstancia, porque no cambiaba. O sea, por más que oraba por él, pues no había cambio, no sucedía nada. Y entonces me pidió un consejo que ella podría hacer para que la fe le funcionara. Bueno, me acuerdo que le di un consejo acorde a la palabra de Dios, fundamenté la palabra en el consejo para que ella actuara de acuerdo a lo que la palabra de Dios dicta y poder así tomar herencia o tomar la bendición de parte de Dios en un consejo sabio. Y después de que le di el consejo, la hermana me dice, bueno, ¿y por qué no ora usted de una vez al respecto y me enseña cómo debo de orar? Y yo entonces oraré de aquí en adelante de la manera como usted lo haga. Bueno, hice la oración, ¿verdad? Acorde al consejo que yo había tomado de la palabra, porque es muy importante
que nosotros tomemos consejo de lo que la palabra te da. No puedes solo decir, no pasa nada, no solo puedes decir, de aquí en adelante todo va a cambiar. No, todo tiene que estar bien fundamentado y bien serio. Entonces, los gabaonitas, el resultado fue que ellos aceptaron el trato de los gabaonitas, no escucharon el consejo del Señor y después fueron las consecuencias. Hay otra historia, hermanos, aquí, en el primer libro de los Reyes, ¿sí? Dice en capítulo 12, versículo 1 al 17, y nos cuenta la historia de Roboam, hijo de Salomón, rey de Israel. Ya Dios le habló a Salomón y le dijo lo que iba a pasar con el reinado de su hijo, cómo Dios le iba a dividir el reino, pero le iba a Salomón a permitir morir en paz, y en los días de Salomón no iba a dividir el reino, sino en los días de su hijo Roboam. Cuando Roboam fue llevado para ser rey de todo Israel, hermanos, el pueblo le pidió algo, ¿sí? Era Roboam y Jeroboam, otro personaje a quien la Biblia menciona, que Dios le había de entregar a las otras tribus, ¿sí? Cuando dividiera el reino. Van y le dicen al rey y le hacen una propuesta. O sea, ciertamente tú serás rey para nosotros, ¿verdad? Pero si nos alivias de las cargas exageradas que tu padre hizo con nosotros. Sus cargas tributarias fueron muy pesadas para nosotros y nosotros buscamos alivio. Y entonces la palabra dice que Roboam va a los ancianos de Israel a pedir consejo. Y les voy a leer lo que dice ahí en el primer libro de los Reyes, capítulo 12. Si tiene su Biblia, o si no anote, yo leo, no se preocupe. Pero mire lo que dice, capítulo 12. Voy a leer versículo 1. Roboam, dice, fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle, vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Él les dijo: idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, respondiéndole buenas palabras, les hablares a ellos, te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él, y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuyen algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Roboam con todo el pueblo a Roboam, ¿sí?, según el rey lo había mandado. Jeroboam vino a Roboam con todo el pueblo, según el rey lo había mandado, diciendo: volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas, provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Un consejo sabio. Eran los sabios, eran los ancianos, los que habían estado con Salomón, el hombre más sabio de todos los sabios que había habido hasta entonces en ese reinado, hermanos. Pero no lo oyeron, desoyeron el consejo, y el consejo de los sabios fue: hazlo, alivia sus cargas, y el pueblo te servirá para siempre. Pero él
desechó el consejo de los sabios y tomó el consejo de los necios. Se habían criado con él, eran personas activas, ¿cómo se dice? Petulantes, soberbias. Pues ¿qué consejo le iban a poder dar a él? Solo estaban enseñoreados de la situación. Y en vez de darle un buen consejo, hermanos, lo aconsejaron mal. Pero él, como eran sus amigos, como son sus amigos los que le están diciendo, como son sus amigos los que lo están animando, pues prefirió tomar el consejo de los amigos que de los ancianos. Y el resultado está allí. Una nación que estaba unida fue dividida por un mal consejo. Y quien tomó el mal consejo hizo que la nación fuese dividida. Entonces el espíritu de consejo, hermanos, de parte de Dios es muy importante para nuestra vida. No lo podemos ignorar. Pero el consejo, hermanos, también requiere conocimiento, entendimiento. O sea, tener la diligencia de buscar que la palabra de Dios esté atesorada en nuestros corazones, de buscar que la buena palabra, la que edifica, la que construye, la que va fomentando, la que nos permite avanzar, trascender, pues esté en abundancia para nosotros. La palabra del Señor dice, de la abundancia del corazón habla la boca, pero la inmensa mayoría, hermanos, de los creyentes tiene un problema. Y el problema es que nunca saben qué hacer. Te piden un consejo y no saben qué consejo dar. Y estás preguntando, pues es que no sé qué decirte. No nos preparamos, hermanos. Y es lo que se nos ha olvidado. Preferimos tener una religión cristiana que ser gente del cielo, gente que se compromete, gente que tiene conocimiento, gente que tiene entendimiento, gente que tiene la capacidad de recibir un consejo por el Espíritu, pero también la capacidad de aconsejar a otros en su momento, en momentos de circunstancias difíciles, de circunstancias adversas. Pero a veces nos es más cómodo, hermanos, realmente evadir todo ese tipo de cuestionamientos. ¿Por qué? Porque nos requiere diligencia, nos requiere búsqueda, nos requiere conocimiento, o sea, nos requiere una relación, hermanos, con el Espíritu de Dios que va atesorando en nosotros ese conocimiento constante. Porque si no, miren lo que dice, por ejemplo, el Salmo 107. Por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo, ¿sí? O sea, lo renunciaron, fueron rebeldes, no quisieron oír el consejo del Señor. Y este espíritu de consejo, hermanos, es una realidad. O sea, esto fue lo que gobernó, fue lo que cobijó la vida del Mesías. Bajo estos principios o bajo estas influencias del Espíritu se movía el Cristo, hermanos, en un espíritu de temor al Señor, en un espíritu de poder, pero también en un espíritu de consejo, en un espíritu de conocimiento. O sea, Él estaba fomentando esa realidad en su vida, hermanos. Por eso es que la vida de Jesucristo tiene una riqueza sin igual y un crecimiento extraordinario acerca de la voluntad de Dios y acerca del conocimiento del reino de los cielos. Eso nos quede muy claro, ¿sí? Porque es muy importante que nosotros entendamos que nosotros, antes que tomar consejo del hombre, tenemos que aprender a tomar consejo del Señor. La Escritura dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y muchos de nosotros preferimos poner nuestra confianza en el hombre antes que en el Señor, hermanos. Solo es cuestión de práctica, de hacerlo con cotidianidad, antes de tomar una decisión, antes de aconsejar, antes de asesorar a alguien, antes de tomar decisiones radicales, trascendentales, pues hay que tomar un consejo. Me acuerdo de un joven, hace muchos años atrás, hermanos, viene y me pide un consejo. Dice, ¿cómo ves, Fer? Mira, voy a renunciar a mi trabajo. Voy a renunciar a mi trabajo y voy a abrir un negocio. ¿Está bien? Y le hice una pregunta, ¿pero el negocio sobre qué? Se me queda viendo y dice, pues es que no sé. Pero a mí me dijeron que si vendo chicles me va a ir muy bien. Pero yo le digo, ¿necesitas vender chicles? ¿Tu trabajo te da para vivir bien? No, sí, dice, me gano muy bien y aparte me permite todavía crecer más. O sea, es todavía para desarrollar mucho más. Entonces, ¿por qué quieres abandonar tu trabajo para abrir un negocio que no sabes de qué? ¿Por qué te dijeron que si vendías chicles ibas a prosperar? Ya eres un hombre próspero, tienes un buen trabajo en el que puedes crecer, ganas bien. Entonces yo dije, mantente allí. Me tomó el consejo antes de tomar una decisión tan radical de abandonar su trabajo y aventurarse a las ventas que pues no conocía, ¿verdad? Entonces se mantuvo
en su trabajo. Porque es muy importante, hermanos, entender todas estas cosas. Digo, no se trata de decir, pues es que tengo fe de que me puedo ir mejor. No, todo tiene que estar basado. Recuerda, hermanos, la fe del hombre, la fe en Dios, tiene argumentos, tiene mucha riqueza de conocimiento. O sea, no hay manera de trascender nada, hermanos, si no viene conocimiento, si no viene entendimiento, si no hay una comprensión clara de lo que nosotros estamos buscando. Y nosotros tenemos que entenderlo, hermanos. Tenemos que entenderlo desde esa perspectiva, ¿sí? Dice en Job capítulo 12, del 12 al 13, dice: con Dios está la sabiduría y el poder suyo, dice, es el consejo y la inteligencia. Esta es la realidad de nuestro Dios. O sea, sabiduría, poder, consejo e inteligencia. Esas son las características de nuestro Dios, son las características de los que le seguimos. Cuando la palabra del Señor dice: ¡hey, sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo! Está hablando de estas características, habla de una santidad apartada también del común de las personas. Te habla de una personalidad, hermanos, o de una santidad que tiene atributos como la sabiduría, ¿sí? Como el poder, como la capacidad de aconsejar. Entonces son atributos espirituales que no es si los querramos o no, que son esenciales para nuestra vida. El apóstol Pablo decía de las grandísimas promesas que Dios nos ha dado en su divino poder para la vida y para la piedad. Entonces la manifestación del Espíritu del Señor tiene una realidad muy específica en la vida del creyente, y más en nuestros días. Los días que nosotros estamos viviendo demanda y requiere de nosotros conocimiento, entendimiento, comprensión, sabiduría, y sobre todo tener la capacidad de saber cómo nosotros vamos a aconsejar, nosotros cómo vamos a asesorar la vida de nuestros hijos en los tiempos que estamos viviendo en la actualidad. O sea, ¿qué consejos podemos darle a nuestros hijos respecto a todo esto? Es cierto que hay muchas dudas en nuestro corazón acerca de esta pandemia. Es cierto que hay dudas muy razonables si es verdad, si es mentira, si está ocurriendo, si no está ocurriendo. Pero el punto es que nuestro gobierno, como el gobierno de muchas naciones, tomaron una decisión. Y en esa decisión ellos dijeron: tenemos un problema de pandemia y esto es a consecuencia de lo que vamos a hacer. Y tú te sujetas porque es lo correcto. Pero entonces tú no vas a darles un mal consejo a tus hijos y decirles: no te creas, tú haz lo que quieras. No importa lo que digan ellos. Porque entonces nosotros estaríamos generando en ellos un espíritu de rebeldía ante un consejo práctico que tiene como objetivo, según el gobierno y según este problema de salud que existe, hermanos, preservar la salud de las personas y la vida de otros más débiles. Entonces el consejo de quédate en tu casa es tan sabio, hermanos, es tan sabio como mantente en tu casa, trata de salir lo menos posible. No te enfermes, no enfermes a los que están contigo. Es simple, pero bueno, la palabra también nos dice que a veces el necio, hermanos, no mira el consejo, sino la simplicidad de su vida, y las consecuencias las tiene. Entonces el espíritu de consejo, hermanos, es una grande necesidad que nosotros tenemos como padres de familia. Necesitamos tener un conocimiento, necesitamos tener un claro concepto de lo que nos rodea, tener un conocimiento acerca de nuestros hijos, acerca de cómo viven, cómo piensan, cómo son realmente. Creo que es un papel, hermanos, en el cual no nos involucramos mucho, porque muchas veces nosotros no aconsejamos a nuestros hijos, los sentenciamos. Nosotros determinamos cómo deben de comportarse so pena de que les vaya mal, pero realmente no estamos generando consejos sabios sobre ellos. La palabra dice al pueblo de Israel, el Señor: pon mis mandamientos en tus puertas, en las ventanas, en las paredes, escríbelas en tu mano, escríbelas en tu frente, para que siempre las tengas presente, para que te vaya bien en la vida, para que todo lo que hagas prospere, te trascienda. Y la gran realidad, hermanos, que es así. O sea, nuestra vida no trasciende, nuestra vida no prospera, no hay una abundancia, no hay riqueza en nuestra vida, porque estamos limitados. Hay mucha limitación en nuestra vida, primero por la apatía de la lectura, del conocimiento. O sea, si nosotros no tenemos conocimiento como padres, ¿cómo es la sociedad y en la actualidad? Digo, ya hablamos de los niños de primaria, y luego los jovencitos de la secundaria, y luego la preparatoria y la universidad.
no son pensamientos comunes, hay un desfase. Cada generación empieza a pensar de diferente manera. Hoy un niño de primaria no piensa como a mis años yo pensaría, hermanos. Ellos tienen otro tipo de pensamiento porque tienen otro tipo de influencias que pueden ser malas, dañinas, pero para ellos sería normal. El punto aquí es cómo nosotros les aconsejamos en base a la palabra de Dios, sin atar sus vidas, sin limitarlos, sino realmente darles herramientas para crecer, para desarrollarse, para avanzar, para trascender en la vida, sin que por nuestros miedos o por nuestros temores los limitemos. Y digamos, es que a Dios no le gusta esto, no le gusta aquello, sino que realmente demos sabios consejos, hermanos, para edificar la vida de nuestros hijos, para construir en ellos, no solamente darles valores, que eso ya es de por sí una responsabilidad del hogar, hermanos, sino darles herramientas, como el padre le da herramienta al hijo, cuando lo viste con esto, espíritu de sabiduría, espíritu de temor del Señor, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento. Cuando Dios vierte eso sobre la vida del hijo, pues en consecuencia nosotros heredamos eso. Dios nos da la facultad y la capacidad, hermanos, vuelvo a insistir, de ser sabios, de poder tener la capacidad de dar un consejo, de inteligencia, ¿sí? De conocimiento. Dios nos dota, Dios nos capacita, pero está en nuestra decisión, hermanos, porque también tiene que ver específicamente también con la toma de decisiones. ¿Cómo decides tú aconsejar a tus hijos? ¿Cómo decides tú asesorar a ellos su vida, hermanos? ¿Cómo? ¿Cómo estás edificando sus corazones? ¿Cómo estás construyendo las directrices de sus vidas? Y no digas tú, no, pues yo la verdad no sé cómo, o sea, que alguien más lo eduque, que alguien más corrija, que alguien más le instruya, que alguien más le enseñe. Pero no es así. Todos nosotros tenemos que tener la capacidad, hermanos, para edificar, para enseñar, para corregir, para instruir en justicia la vida de nuestros hijos, como nuestras propias vidas. Entonces, espíritu de consejo es muy importante, hermanos. El espíritu de consejo es muy importante para que nosotros pongamos por obra todo lo que tiene que ser. Me puedo extender mucho, pero quiero ser práctico, porque estoy hablando del Espíritu de Dios, estoy hablando de lo que Dios nos proporciona. No tiene que ver con consejería social, hermanos. Porque al final de cuentas la palabra nos enseña que el Espíritu conoce lo que hay en el Espíritu, o el hombre conoce lo que hay en el hombre. Y el Espíritu conoce lo que hay en el Dios, o lo que hay en Dios, y conoce lo que es Dios. Entonces el propósito de este Espíritu de consejo, hermanos, está basado en la inquietud del Espíritu de Dios sobre nuestras vidas, que como padres, que como trabajadores, que como sociedad, ¿sí? O sea, sepamos conducirnos, sepamos construir, sepamos avanzar, sepamos tomar las mejores decisiones una vez evaluadas, escuchar consejos y tomar el consejo, no que mejor se nos acomode, sino el consejo que nos permita trascender, aunque el trascender o el consejo que nos den puede que nos incomode porque no es lo que nosotros quisiéramos hacer. No busquemos consejos ni demos consejos a modo, no es correcto, hermanos. No aconsejemos a las personas para que se sientan bien y les digamos lo que ellos quieren escuchar, porque no es correcto. O sea, tenemos que aprender a aconsejar en base a la palabra de Dios, pero hablo de esa palabra que da vida, esa palabra que liberta, esa palabra que trae paz, que trae gozo al corazón. Porque es importante. A veces la gente necesita tomar decisiones radicales y no sabe qué hacer. Y cuando tú tienes la palabra para aconsejar, hermano, puedes bendecir o maldecir una vida. Tu buen o mal consejo determinará el rumbo de muchas personas. Y aunque tú no lo creas, porque hay muchas personas que son débiles de carácter, que son débiles para tomar decisiones, que son débiles para determinar por sí mismos y siempre están buscando quién decida por ellos. Y a veces, hermanos, un mal consejo destruye la vida. Y es verdad, como le pasó a Roboam, hijo de Salomón. Por no escuchar el consejo de los ancianos y tomar el consejo de los amigos, se dividió el reino. Y de gobernar 12 familias, solo gobernó una familia, y la familia de Efraín, creo. Fueron 2. Dios no lo dejó solo, pero no era el plan. Pero así son las cosas, hermanos. Es más, el mismo Salomón, hermanos, siendo un hombre tan sabio, dejó el consejo del Señor y tomó el consejo de la búsqueda de sí mismo.
y buscó en la sabiduría disertar sobre las cosas antes que disertar sobre el señorío, o sea, el gobierno del Señor. Entonces, eso es muy importante, hermanos. Recordemos qué es lo que hemos visto hasta el día de hoy. El espíritu de poder, el espíritu de consejo, ¿sí? El espíritu de inteligencia, el espíritu de sabiduría. Cosas, hermanos, que nosotros tenemos que tener, cosas que nosotros tenemos que realizar, que avanzar. Les decía que fui de atrás hacia adelante, porque quiero enfatizar lo que Dios nos concede. Quiero enfatizar acerca de lo que Dios le concede al creyente, porque de Él viene, ¿sí? A la iglesia de la Odisea dice el Señor, el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas dice esto: he aquí que tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y a veces esa es una grande realidad, hermanos, en la vida de muchos creyentes. Decimos que estamos vivos, pero estamos muertos. Y estamos muertos porque no hay sabiduría, porque no hay entendimiento, porque no hay gracia de Dios en nuestra vida. Y estamos muertos porque ni siquiera sabemos cómo conducirnos. No sabemos la vida, no sabemos vivir, no sabemos tomar lo que Dios nos ha concedido. Y por eso, de alguna forma, hermanos, nosotros tenemos que entender que el que tiene los 7 espíritus, que son estos, esos 7 espíritus tienen que ver con la sabiduría, tienen que ver con el consejo, tienen que ver con el temor del Señor, tienen que ver con el poder de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que Dios nos ha concedido. ¿A quiénes? Vuelvo a insistir, a la gente del cielo. Pero tú te preguntarás, bueno, ¿y quién es la gente del cielo? O sea, ¿a quién pertenece la gente del cielo? ¿A cuál religión de todas pertenece la gente del cielo? ¿Con cuál se identifica la gente del cielo? ¿Con los católicos, con los mormones, con los testigos de Jehová, con los adventistas, con los metodistas, con los pentecosteses? ¿Con quién? ¿Con los luteranos, con los anglicanos? ¿Con quién? ¿Con quién? Los hijos del cielo o la gente del cielo, ¿con cuál de todas estas religiones se identifica? ¿Cómo podemos identificarlos? ¿Cómo podemos saber qué es la gente del cielo? Pues estas son características propias. Esta es una personalidad propia y nosotros tenemos que entender por qué que somos gente del cielo. Tenemos que tener bases y eso es lo que yo quisiera ver la próxima semana, hermanos. Ya nos falta ver otros espíritus que el Señor nos ha concedido, pero ya quiero entrar y retomar el concepto, ¿sí?, de quiénes somos realmente nosotros. El estudio, en consecuencia, se titula Tomando Conciencia. ¿De qué? De que Dios arriba en el cielo y nosotros abajo en la tierra. Y aunque somos del cielo, estamos en la tierra. Dios nos dejó aquí porque tiene un plan, porque tiene un proyecto. Manifestar su gloria entre las naciones de la tierra. Tiene un objetivo muy claro. Por eso es que, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Somos extranjeros en el mundo. Y la personalidad y la identidad no la tomamos de la gente del mundo, sino de la gente del cielo. Y es importante que nosotros tengamos ese conocimiento. Voy a leer lo que dice Colosenses. Tomando conciencia, es el título de la enseñanza. Dice: Dios arriba en el cielo contra el hombre abajo en la tierra, o versus al hombre abajo en la tierra. Si pues haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Buscad y poner la mirada. Buscad arriba y poner la mirada arriba. Nos sugiere dependencia. Nos sugiere búsqueda, pero no en este mundo, sino arriba en los cielos. Pero ¿cómo? ¿Cómo es que nosotros podemos hacerla? Y eso es lo que yo quiero compartir. Y quiero inquietar sus corazones, hermanos. Y sobre todas las cosas, mostrar realmente cuál es la verdadera identidad de los hijos de Dios. No de nuestra religión, hermanos, sino de los hijos de Dios. Y a quienes pertenecen esos. ¿A cuál de todas las religiones que hay sobre la tierra pertenecen los hijos de Dios? ¿Usted a cuál le apostaría? A lo mejor usted es católico y usted dice, bueno, pues a la iglesia mía, porque nosotros somos la iglesia desde el principio, somos la iglesia que Jesús fundó, la iglesia católica. O el protestante dirá, no, nosotros porque nosotros tenemos la verdad, porque nosotros no hacemos esto ni hacemos aquello. Y otro dirá, no, nosotros somos la iglesia porque guardamos el sábado y ustedes no lo guardan.
porque nosotros guardamos ciertas costumbres que la palabra del Señor dice que debemos guardar. Y cada quien, hermanos, tiene sus argumentos, cada quien tiene sus modelos a seguir, cada quien tiene su estructura basados en sí mismos. Pero ¿en dónde encajan los hijos de Dios? ¿En dónde encajan la gente del cielo? ¿Dónde la que resucitó de entre los muertos con Cristo Jesús? ¿Dónde esa gente que pone su mirada arriba en los cielos? Que busca arriba en los cielos. Vivimos tiempos, hermanos, y créanmelo, estamos en los tiempos en que se nos demandará por necesidad, porque habrá una grande necesidad en nuestro corazón de empezar a buscar arriba. Ya hemos buscado mucho tiempo abajo, muchos caminan de congregación en congregación buscando respuestas para la vida. Muchos van de un lugar a otro, cambiando de una religión a otra religión a otra religión, cambiando formas, cambiando métodos, viendo a ver en cuál de todas ellas se encajan. Pues déjenme les digo una cosa, hermanos, la gente del cielo no encaja en ninguna de las religiones. La gente del cielo, hermanos, aunque pertenece a religiones, puede ser católico, adventista, metodista, no importa cuál sea la religión, pero su idiosincrasia, su cultura, su búsqueda está arriba en los cielos, su dependencia está arriba en los cielos, comulga con el Dios de los cielos, comulga con el Espíritu de Dios. Los atributos divinos son parte de su vida, en la nobleza, en la bondad, en la justicia, en la compasión, en la misericordia, en la fe, en el poder, en el gobierno, en la autoridad. Porque su comulgar, hermanos, está arriba, en el poder del Espíritu, en la vida del Espíritu. Entonces es muy fácil, muy sencillo, hermanos, de detectar cuál es la gente del cielo. Y escuchen, no porque haga milagros, no porque los haga, no tiene que ver con los milagros. No, tiene que ver con las características propias, tiene que ver con la identidad de gente justa, gente guardadora de verdades, gente misericordiosa, gente compasiva, gente que tiene respuestas de su fe para quien lo cuestiona, gente que no se enfada porque le cuestionan su fe. No, hermanos, creo que vienen los días en que se conocerá quiénes son los hijos de Dios. Vienen los días en que se conocerá quién es la gente del cielo, hermanos. Cuál es la gente que depende de las cosas eternas. Y lo veremos. Créanlo que no tardará mucho que esto empiece a suceder. Así es que yo los invito a reconsiderar. No sé si eres católico, y vuelvo a insistir, qué religión practicas, no me importa. O sea, me interesa que tú tengas un conocimiento basado en la verdad. Que tú tengas una identidad basada en la identidad del Dios que nos amó, del Dios que nos redimió, del Dios que nos perdonó, del Dios que nos justificó. Me interesa que nosotros tengamos un claro conocimiento de esa evidencia en nuestras vidas. Porque si no, solo date cuenta de una cosa: cómo nos golpeamos los unos a los otros, cómo nos ofendemos y nos tiramos los unos a los otros. Todos defendemos nuestros ideales, todos defendemos nuestras causas, todos defendemos nuestras religiones, y para defenderlas somos capaces de ofender a la otra, de lastimar, de herir con palabras. ¿Por qué? Porque pensamos que nuestra religión es la correcta. No tiene que ver con la religión, hermanos, amigos. Realmente no tiene que ver con eso. Tiene que ver con la verdad que es Jesús. Tiene que ver con las características propias, de la gente del cielo. Estos son los espíritus: sabiduría, temor del Señor, poder, conocimiento y espíritu de consejo. Es importante, hermanos. Estamos hablando de cinco cosas determinantes en la vida de los hijos del cielo, hermanos, en la vida de hombres y mujeres que fueron lavados en la sangre preciosa de Jesucristo. Así es que voy a parar. La verdad es un estudio que a mí me gustaría estar allí presente con ustedes para entablar preguntas y ver sus reacciones a la intención de esta palabra. Así es que yo los invito, hermanos, en el nombre de Jesús, a considerar este pequeño estudio, a que lo vuelvan a ver, lo vuelvan a pasar y vuelvan a meditar sobre el respecto, que volvamos a meditar respecto a quién es realmente la gente del cielo. Si tú eres una persona que viene del cielo, hermanos, o que pertenece al cielo, la verdad parece increíble, pero es la verdad. Es la verdad. O sea, somos hijos de Dios, nacimos del Espíritu, somos guiados por el Espíritu de Dios, tenemos el Espíritu de Dios.
Por eso es que decimos que somos gente del cielo, hermanos. No es una locura, pero es la razón y es lo correcto. Es tiempo de identificarnos con quienes decimos nosotros ser. Somos hijos de Dios, pues identifiquémonos con nuestra actitud, identifiquémonos con el conocimiento, con la inteligencia, con la gracia, con la sapiencia, hermanos. Identifiquémonos en esta verdad. Y entonces nos empezaremos a construir antes que a destruirnos. Empezaremos a edificarnos antes que de veras a desmitificar tantas cosas. Así es que me voy a despedir, hermanos. Voy a hacer una pequeña oración solamente y agradecerles su tiempo. Muchas gracias por prestarnos atención. Amén. Y vamos a orar. Padre, gracias. Te agradecemos en el nombre de Jesucristo este tiempo prestado para esta pequeña conversación, hermanos. Aunque solo es una conversación de un solo lado, Padre, pero estoy convencido y creo firmemente en mi corazón que tiene como objetivo y como propósito edificar corazones, dar argumentos propios para la fe, dar certeza de quiénes somos, Señor, argumentar de dónde viene y de dónde procede nuestra vida, Señor. Así es que en el nombre bendito de Jesucristo, muchas gracias por el amor y por la misericordia que tú derramas sobre nosotros. Si hay algún enfermo entre los que nos están escuchando, Señor, si alguien está padeciendo, si hay dolor, Señor, si hay momentos difíciles sobre su cuerpo, pues en el nombre de Jesucristo extiende con misericordia tu mano, Señor, y toma esa parte adolorida, toma esa parte enferma, Señor, toma esa parte donde está la enfermedad, y en el nombre de Jesucristo, Señor, haya sanidad, haya alivio, Señor, haya curación para esa herida, haya alivio para esa enfermedad, Señor, y desaparezca en el nombre de Jesucristo. Que toda la gloria y la honra se entreguen a ti, Padre, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias. Muchas gracias, hermanos. Dios me los bendiga. Bye.